Hace unas horas se filtró una carta donde presuntamente el PSG se dirige a Mbappé, poniendo al jugador entre la espalda y la pared debido a esta situación que se ha manejado en todo este mercado, donde están amenazando o condicionando la continuidad del jugador bajo una renovación, sino que saldría del equipo en este mismo verano. Obviamente esto tras toda esta montaña de rumores sobre qué equipos interesados en Inglaterra y sobre todo el Real Madrid. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre esta nueva información sobre el PSG y Mbappé y este trato que están teniendo con el jugador. ¿Será correcto? ¿Será poco moral? No lo sé, vamos a verlo. Bueno, primero que todo recordemos que esto se intensificó de buena manera cuando el PSG anuncian que dejan al jugador francés fuera de la gira para tener sus partidos en Japón. Incluso se habla de que el día de hoy que estoy subiendo el video a las 4 horas de allá de Francia, están citando a los jugadores para dar estiramientos, calentamientos físicos con todos aquellos descartes en los cuales naturalmente Mbappé fue citado. Obviamente esto digamos que aumenta la atención y se hablaba ya de que el Madrid iba a ficharlo, etcétera. Bueno, por lo que sea el PSG está queriendo manejar la situación así. Naturalmente esto iba a atraer a otros tipos de clubes para intentar fichar al francés y en las siguientes horas salió el rumor de que el Al Hilal estaría interesado en pagar 200 millones por Mbappé. Obviamente un jugador como Mbappé irse a Arabia es prácticamente renunciar a todos los títulos importantes tanto a nivel de clubes como a nivel individual. Por lo tanto, no sé hasta qué punto podría, digamos que ser factible. Eso sí, se hablaba de que era un salario de 400 millones por 2 años de contrato para Mbappé, lo cual es una oferta muy tentadora. Entonces, sumado a estos rumores, más la decisión del PSG, digamos que el ambiente dentro de París se está poniendo algo tenso ya con Mbappé. Y esto digamos que dinamitó con el tema de la carta que sale filtrado, como ya mencioné, hace algunas horas. Ahora, para poner en contexto es necesario decir de que esta carta es una respuesta de una misma carta que Mbappé dirigió al PSG, donde aclaraba de que no pensaba renovar, perdón, hasta 2025. Entonces es ahí donde viene esta respuesta. Voy a leer algunas partes para ir hablando un poco de esta situación. La carta empieza. En primer lugar, es esencial recordar que el espíritu que dictó nuestras discusiones en la primavera del 2022 fue siempre el verte continuar en el PSG, una familia que que ha hecho lo imposible por tu carrera durante tantos años, al tiempo que nos permitía, cuando estábamos de acuerdo contigo, responder de manera favorable a una solicitud de traspaso. Este espíritu se ha manifestado en todas nuestras conversaciones que se desarrollan continuamente en la benevolencia que mantenemos en el seno de nuestro club. Es además con este ánimo con el que te presentaste el 21 de mayo del 2022 en el Parque Los Príncipes para anunciar tu colaboración con una camiseta con el 2025 en la espalda, lo que quedó muy claro para todos nuestros aficionados y la comunidad del fútbol mundial. Por lo tanto, comprenderá que su carta, la que anunciaba de que no iba a renovar hasta el 2025, que aparentemente firmada unas semanas después de su renovación y de su impacto mundial, y su filtración un año más tarde, simultáneas a su recepción, no dejaron de causarnos un enorme prejuicio, yendo en contra del espíritu de nuestras conversaciones y anunciando además al mercado que quedarías libre el 30 de junio de 2024, agravando al daño causado al club. A ver, entonces me estás diciendo que Mbappé hizo una carta de que no iba a renovar con el club semanas después de que renovara con el club. Wow. De verdad que esto, digamos que confirma un poco la situación que la única razón por la que se quedó fue por dinero y por la presión social que recibió el jugador desde su propio país. Así que bueno, tampoco me sorprende mucho cómo está terminando esta situación o cómo se está gestando, porque seamos sinceros, esto sí, en culpa es parte de las acciones de Mbappé, pero yo veo como el máximo responsable al club, ya que el club quiso, digamos que encerrarlo en una jaula de oro en donde él mismo tuviera las llaves, donde él tomara decisiones, donde él fuera el centro del proyecto y llamen loco, pero al final de cuentas Mbappé es un jugador todavía joven que ha sido, no diría que inflado, pero que ha sido digamos que protegido por todo esto de eres el jugador más importante, la cara del proyecto, el mejor jugador del mundo, no lo sé, tantas cosas positivas que uno termina por escuchar día y noche, quieran o no terminan inflando el pecho, o como podemos decir, llenando el ego. Entonces yo creo que en esa parte, más todo esto que hizo el club de darle el poder prácticamente total dentro de la misma institución, yo creo que naturalmente terminaron provocando que Mbappé se sintiera con el derecho de estar por encima tanto del equipo como
diría yo, de la misma afición, porque sí está actuando un poquito desde el egoísmo y lo puedo entender y es completamente respetable, pero quizás las formas no son las adecuadas o quizás se repitió de sus propias decisiones. Entonces sí, repito, Mbappé es responsable, pero yo creo que el club propició esta situación, se puso de pechito, puso todo en bandeja de oro para que Mbappé hiciera todo esto. Entonces tampoco, seamos honestos, tampoco es que sorprenda este tipo de actitudes del jugador. Continuamos con la segunda parte de la carta y es que dice, el PSG recuerda que dadas sus inversiones en el mundo del fútbol, el futuro de Mbappé solo puede acabar en un traspaso este verano o una ampliación más allá de 30 de junio de 2024, lo que quedó claramente establecido entre nosotros. Así es como todos los grandes jugadores como tú dejaron sus clubes dejando un legado duradero y a su vez ayudando al club que te ha ayudado y apoyado a tu familia. Recordemos que el PSG hasta chofer le puso cuando lo ficharon del Mónaco desde que eras un adolescente. El club también quiere justificarse sobre la famosa venta de fichajes fallida del pasado verano, señalando las limitaciones reglamentarias francesas y europeas, y reconoce que las contrataciones muy ambiciosas previstas solo pudieron realizarse parcialmente. Imagino que estas cositas que le habían prometido a Mbappé sobre los jugadores que iban a fichar y que no terminaron llegando. Condiciones totalmente ajenas a nuestra voluntad, pero a pesar de las cuales hemos intentado satisfacer tus exigencias, a diferencia de lo que habríamos hecho con cualquier otro jugador, sin que hayan sido fatales para el club. El hecho de que aparentemente hayas firmado una carta en la que dejas claro que no renuevas solo unas semanas después del inicio del mercado de fichajes demuestra la falta de sinceridad en esta postura. Es urgente poder reunirse para definir jugar la mejor opción para las partes, a saber, una renovación para la temporada 24-25 o un traspaso durante este mercado de fichajes. Estas son las únicas opciones para evitar una parálisis duradera del club causada por tus recientes acciones. Tenemos menos de 30 días para decidir. El director adjunto del fútbol profesional se pondrá en contacto con tus asesores, bla, bla, buena voluntad, bla, bla, bla. Un poquito y el cierre de la carta. Pero aquí es donde volvemos a lo mismo. El PSG gira todo su mercado, todas sus decisiones en base a un jugador de que se notaba que no estaba totalmente convencido de estar ahí. Por lo tanto, seamos honestos, no sorprende mucho esta situación. Creo que el PSG no diría vendió su alma al diablo, pero sí se vendió a Mbappé en esa parte. Y ahora naturalmente irse sin dejar millones que naturalmente equilibrarían las finanzas del PSG porque podrán ser ricos, pero las reglas luego lo limitan, pues podrían poner en serios aprietos el proyecto. Y si bien ya libraron un poquito de salarios con el caso de Messi, hay que ver qué pasa con Neymar que no tiene mucha pinta de salir. No lo sé. La verdad es que el PSG parece que se puso la soga al cuello solito al intentar renovar, al poner todas estas condiciones a favor de Mbappé para que se terminara quedando. El jugador parece que se quiere ir, o tengo claro que se quiere ir, pero obviamente cobrando esas grandes cantidades de millones que puede cobrarle, pues, exprimirle todo lo que pueda al PSG y después irse al Real Madrid, que parece el club, digamos, en el que él quiere jugar. La verdad es que me da un poquito pena esta situación, creo que lo de Mbappé lo está afectando a él. Sí, luego va a irse al Real Madrid y podrá ganar la Champions y Balones de Oro, pero sí siento que es una mancha algo importante si comparamos, por ejemplo, en el caso con Haaland, que es el otro, digamos que heredero que tiene el fútbol tras el término del legado Messi-Cristiano, donde vemos un jugador profesional, un jugador que come zanahorias incluso después de los entrenamientos para cuidar su físico, un jugador que ya ganó el triplete en su primera temporada en un club importante a nivel europeo, como puede ser y que está formando parte de esta historia ganadora del City. No lo sé, si comparamos, Mbappé queda muy mal parado a pesar de ya ganar siquiera un mundial, pero vemos esta temporada y no lo sé, creo que no hay comparación, por mucho que la gente critique a Haaland, empuja balones y lo que quieran, me parece ridículo, pero sí considero que aquí Mbappé está tomando malas decisiones que pueden afectar a la larga su carrera, porque esta actitud no creo que la tuviera en un United, que la tuviera en un Bayern, que la tuvieron en un Real Madrid, que la tuvieron en un Barcelona, porque son equipos con una historia más ganadora, más importante, seamos honestos, que la del PSG, y que obviamente siento que no, ni siquiera desde las directivas, por muy malas que sean, como la del United o esta temporada pasada la del Bayern, permitirían estas actitudes del jugador. Entonces es muy curioso como sí lo puede hacer con el PSG, pero seamos honestos, no lo haría en otra institución porque ninguna otra institución estaría dispuesta a venderse como lo hizo el PSG. También hay que entender esa parte. Hay que ver porque va a estar muy interesante el cierre del mercado. Yo creo que se tiene que ir, o sea, el PSG lo tiene que vender sí o sí. Y si no, estarían dispuestos los parisinos a congelar a Mbappé una temporada sin jugar siquiera un partido.
No sé, es una duda muy interesante. Creo que tienen Luis Enrique un problema muy grande entre manos y hay que ver cómo lo resuelve. Que seamos honestos, o sea, como es Luis Enrique, no le va a titubear mucho el pulso para poder sentarlo media temporada. Así que bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí vamos a estar dejando este video. Va a ser muy interesante el mercado que termine realizando el PSG y bueno, hay que ver cómo termina esta novela para el jugador francés, que creo que tiene, pues, está jugando su carrera esta misma temporada. Yo creo que lo más correcto sería que saliera del equipo, que aceptara salir y que le dejara dinero al PSG como agradecimiento por todas las estupideces que han hecho por él. Así que bueno, hasta aquí le dejamos y nos estamos viendo pronto. Tal vez haya un segundo video más al rato. Ya veremos. Chao.